amor. Mi corazón entona esta canción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Venimos aquí en este lugar a anunciar las buenas nuevas de salvación, dice la palabra. Aquel que escuchó este canto es un hermoso canto, bendito sea el nombre de Jesús. Dice el canto, cuán grande es Él, cuán grande es el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. El creador de todo lo que hay aquí, el ser humano es creador tuyo. Pero la gente en el mundo no lo reconoce. La gente en el mundo piensa que todo esto es un cuento, son cosas inventadas del hombre, porque la gente es incrédula, la gente es orgullosa, pero no saben que el el jefe de jefes es el Dios de Israel, creador del cielo, de los cielos y de la tierra, de los astros y todo lo que la tierra contiene. Es el único Dios verdadero, no los dioses hechos de la mano del hombre, no los dioses que la hace la mano del ser humano. Esos dioses no, esos dioses, dice la palabra, que no tienen poder ni para bien. Pero nosotros venimos a anunciarles, a predicarles el Evangelio de Cristo Jesús, con toda la mejor intención, porque el mundo tiene que escuchar, el ser humano tiene que ser advertido, porque en aquel tiempo, vuelvo a repetir, dice la palabra, que no va a haber excusa, que no va a haber pretexto para aquel ser humano cuando esté delante de su Creador, cuando esté delante del juez justo, que va a dictar sentencia, que va a pasar lista, que va a decir, a ver, dime tú qué hiciste, dime, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estás aquí y no cumpliste con mi palabra, no cumpliste con mi mandamiento? Ahí va a ser lo triste, dice la palabra, que va a ser el lloro y crujir de dientes para todo aquel ser humano que aquí en la tierra le dio la espalda a Cristo Jesús y no quiso creer en Él para vida eterna. Porque la vida eterna, déjame decirte que no está en la religión, no está en ningún santo, en ninguna imagen, solo está en un camino y hay un nombre, en ese nombre poderoso hay vida eterna y es promesa de Dios para cada uno de aquel que quiera creer en Jesucristo. Y aquel que no quiera creer es problema tuyo, amigo, porque Dios mismo respeta tu decisión, Dios mismo respeta lo que tú decidas. Si quieres creer en lo que tú crees, es cosa tuya, pero la palabra, el Evangelio sale afuera, sale a advertir para que no haya excusa, para que no haya pretexto. Ciertamente que Dios es un caballero y va a respetar tu decisión. Él dice que toca la puerta. Dice, si alguno oye mi voz, va a abrir la puerta. Dice, voy a entrar, comeré y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra. Así que Dios respeta la decisión de cada uno de ustedes, pero no va a haber pretexto en aquel día final. En aquel día que pareciera que no tiene ningún punto de cierto, que pareciera que es cosa, fantasía para el ser humano. Pero eso va a ser lo triste en aquel día final, porque ahorita, si tú no te das cuenta de qué manera ha crecido la maldad, ha crecido la maldad en el ser humano. Dice la palabra que como en los días de Noé,
vuelve a repetirse la historia. Volvemos a vivir como vivía aquella humanidad de aquellos tiempos, que Dios le dio oportunidad 120 años para que le buscaran, pero no quisieron. Igual como en estos tiempos se predica la palabra, Dios está advirtiendo. No va a venir un diluvio, va a ser más tremendo. No va a venir un diluvio que va a acabar con la humanidad, pero lo que viene para esta ocasión va a ser más tremendo, y no lo crees. Así como aquel tiempo que no creyeron cuando Noé les predicaba: arrepiéntanse, busquen de Dios, porque va a venir un diluvio de parte de Él, porque la maldad del ser humano ha crecido, se ha incrementado, homosexualismo, lesbianismo, violaciones, secuestran a niñas y niños para venderlos, para matarlos. La maldad del ser humano va incrementando día con día. La mente del ser humano es perversa, está tremendo. Para eso se predica la palabra. Vuelvo a repetir, porque como en los días de Noé, dice la palabra, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en aquel día vivía la gente como vive ahorita, viviendo en vicios y pecados a su manera, pensando que no va a haber nada, que no va a pasar nada malo, que todo está bien, que todo está en calma, que creyendo de la manera como cree el ser humano, y no va a pasar nada. Entonces la palabra se predica para eso. Amigos, es lo único. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Salvar tu alma de una condenación de la cual habla la Escritura. Es lo que Dios quiere, que a cada uno de ustedes, pero el mundo no, el ser humano no lo quiere, rechaza el regalo. La dádiva dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Sabes qué es la dádiva? Es un regalo y es gratuito, pero tú no lo quieres, porque prefieres creer en aquellos santos ídolos en los que no te dicen nada, no te exhortan del pecado, porque ahí se permite todo tipo de maldades, tanto el narcotraficante como el ciudadano común y corriente. Los crímenes, ¿sabes cómo se conduce el mundo, la humanidad? Creyendo no en Dios. Los gobernantes, los narcos, esos criminales son satanistas, que van, en lugar de doblar su rodilla para Dios, van y consultan al brujo, van y consultan al hechicero para ver cómo les va a ir más adelante. Pero déjame decirte que todo eso que ellos hacen se les va a regresar todo lo malo, porque dice la palabra que el enemigo es mentiroso y es padre de mentiras desde el principio. Él te engaña y te hace creer: vete a ver al brujo, vete a ver al que te hace una limpia con tantas ramas de esto y del otro, y no sirve para nada. Pero ahí va el ser humano, no quiere buscar de Dios, no quiere doblar su rodilla para Cristo Jesús. Ahora me dirán: este loco gritando aquí en la calle. No me importa, di lo que quieras, dime lo que quieras, loco, fanático, hereje, pero mi copa rebosa en Cristo Jesús. Eso es la ventaja de un creyente en Jesucristo, de un seguidor de Jesucristo. ¿De qué manera date cuenta cómo están las cosas en el mundo? De cómo actúa la mente de los seres humanos, de qué manera matan, roban niños para sacrificarlos. ¿Sabes tú que todo político, casi la mayoría, en su gran mayoría, son satanistas, que secuestran y roban niños para hacer sacrificios humanos, para hacer sacrificios para el diablo, para ese Dios de la antigüedad? No sabes, y a lo mejor lo has escuchado, has tenido por lo menos ya la noción de lo que pasa en el mundo, pero no te importa. Eres indiferente a todo ese tipo de cosas. Cuando sabes que en los países que se practica todo tipo de idolatría, todo tipo de hechicería, budismo, toda esa santería, como en Cuba, todos esos países, ¿sabes por qué están así? La gente piensa que por los gobiernos. No, mi amigo, porque se han apartado de Dios. En México es un país
que viven apartados de Dios. Y dicen que los gobiernos esto, no, mi amigo, no son los gobiernos. Es porque tú te apartas de Dios, es porque el ser humano se aparta de Dios. Por eso las cosas están como están. Y no creas que van a mejorar de ninguna manera. Todo va a ir de mal en peor. Vienen cosas tremendas para la tierra. Viene la ira de Dios para la tierra. Pero la gente no se apercibe. ¿Quieres que yo venga y te predique un mensaje con todo el respeto, pero hay mensajes que te dicen que Dios te ama, que Dios es amor y que no sé cuánto? No, mi amigo, te vengo a decir porque cuando los profetas de la antigüedad, Dios hablaba con ellos y les mandaba decir: lleva este mensaje para mi pueblo. Pero no eran mensajes de amor, no eran mensajes que todo iba a estar bien, no, mi amigo. Eran mensajes para que advirtieran que venía el peligro, que venía destrucción para el pueblo. Eso es lo que mandaba Dios. Claro, mi amigo, es para advertir de lo que viene, pero ven a Cristo Jesús, ven a Jesús para que las cosas sean diferentes. Si el mundo se acaba, el mundo se va a acabar, el mundo va a terminar, pero tú crees en Jesucristo, para ti las cosas van a ser diferentes. Dice la palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Entiendes esto? Mucha gente no lo entiende, dice: está loco. ¿Cómo voy a vivir si ya estoy muerto? Pero no en carne, mi amigo, no en materia, es en espíritu, en lo espiritual con Dios, porque lo de Dios todo es espiritual, no es carne, no es pecado. Dice que nada impuro va a entrar al reino de los cielos. Pero el ser humano no quiere pagar el precio, quiere salvación, pero no quiere pagar el precio, no quiere apartarse de la maldad, no quiere apartarse del pecado para estar bien delante de Dios. Así que lo que viene para la tierra, no crees que es algo bueno. Ahorita las cosas supuestamente y aparentemente están en calma, pero cuando todo está en calma, atente a las consecuencias, porque algo tremendo viene a la tierra. Así como aquella ocasión cuando vinieron con su pandemia y toda la gente tenía un miedo terrorífico, que tenían puesto cuantas cosas que le decía el gobierno: ponte esto, ponte el otro, porque te va a salvar la vida. Eso no te salva ni el momento que vayas a morir. El único que te salva es Jesucristo. No te va a salvar una inyección, no te va a salvar un montón de trapos que te pusieras en la boca. Eso no servía para nada, al contrario, era cosa que te iba a acarrear repercusiones para tu vida, para tu salud, para tu físico, para dentro de tu organismo. Pero la gente, como no quiere venir a Dios para que tenga paz, para que tenga consuelo, para que tenga gozo en Cristo Jesús, no quieren venir a Jesús, quieren seguir sufriendo, quieren seguir padeciendo. Por eso cuando vienen las catástrofes, tienen un miedo tremendo que no pueden con él. ¿Qué pasó en aquel tiempo? No se metían hasta debajo de la mesa, hasta el más valiente. A esos hombres que se sienten muy valientes, en la cárcel, amigo, doblan las manitas. Y cuando viene el peligro, esos que se sienten bien valientes son los primeros que se acobardan. Así que, mis amigos, ¿por qué darle la espalda a lo bueno? ¿Por qué darle la espalda a lo que Dios te está regalando por gracia? No tienes que pagar nada, pero prefieres, como te digo, rendirle culto al enemigo, arrodillarte delante de los ídolos que hacen por su mano. Pero mira, déjame leerte la Biblia, déjame leerte Escritura, para que veas cómo son las cosas delante de Dios, para que veas cómo son las cosas con Dios, que no son como tú piensas, que no son como la mayoría del mundo cree. Porque la gente en el mundo dice: ay, ya vienen esos cristianos que dicen que con creer en Jesús te vas a salvar. Pues claro, amigo, se burlan de eso
pero es la verdad, porque no quieren la verdad, les gusta más la mentira. Dice, ahí vienen esos ahí diciendo que si no crees en Jesús te vas a perder. Claro, eso es la verdad, pero tú no la quieres, quieres creer en, Dios mío, creer en la Santa Muerte, como es lo moderno que está ahorita en el mundo. Sabes que todo narco, que todo ese tipo de personas creen en eso. Dice un amigo, dice, primero Dios, pero también mi Santa Muerte, mi bendita y Santa Muerte, dice el pobrecito. Es una ignorancia tan grande de parte de los seres humanos que nos arrastra al camino equivocado, nos arrastra a creer en algo que Dios aborrece. Ahora un esqueleto, ¿qué representa, amigo? El esqueleto representa el cuerpo de nosotros cuando ya la carne se acabó, cuando ese cuerpo murió, tu cerebro, tu corazón se detuvo, ya no hay vida y queda el puro esqueleto. Eso es lo que representa. ¿Sabes qué es la muerte? La muerte es cuando tu cerebro, tu corazón, te vuelvo a repetir, el corazón se para, el cerebro deja de funcionar. Eso es muerte del cuerpo, no el esqueleto. Eso no significa nada. Pero el ser humano, movido por los demonios en sus mentes, en sus corazones, creen cada tontería, amigos. Y todo ser humano que comete ilícitos van y se arrodillan, le llevan, hacen una bala y se la ponen allí en ese altar. Triste para los seres humanos. Qué tristeza, porque hay una condenación tremenda para sus almas. Y aquí en la tierra, amigo, si Dios quiere van a pagar, pero lo más tremendo va a ser delante de Él. Lo más tremendo va a ser cuando estés delante del juez justo, porque Él va a decir, ¿qué hiciste? Cuando pasas aquí con el juez, que cometes un delito, cometes un crimen, violación, X delito que cometas, vas delante del juez para que te dicte tu sentencia, para que Él te va a decir los años que vas a pagar por haber cometido ese delito. Y si no como en otros estados dan cadena perpetua, otros estados que hay pena de muerte, qué triste para el ser humano. Aquí van a pagar, pero déjame decirte que Dios, en Cristo Jesús hay libertad. Cristo Jesús rompe las cadenas. En Cristo Jesús somos libres. En Cristo Jesús nos liberta del pecado, de todo tipo de maldades. Dice que Él nos limpia con su preciosa sangre nuestras maldades. No es por mí, no es por el ser humano, es por la voluntad de Dios. Pero no quieres cumplir la voluntad de Dios. Quieres cumplir tu voluntad, pero no la voluntad de Dios. Así que lo tremendo va a ser cuando estés delante de ese juez que te va a decir lo que vas a tener que pagar. Hay una condenación tremenda para cada ser humano, pero ahora la indiferencia, la incredulidad sepulta más todavía esa condenación que Dios tiene para ellos. Y hay una cosa, amigo, mucha gente en el mundo dice que Dios es amor, y como Dios es amor, dice, ¿cómo es posible que me vaya a castigar? ¿Cómo es posible que Dios vaya a condenarme por simplemente mirar a una mujer con lujuria, por mirar a la mujer con deseo sexual? No creo que Dios me condene por eso. Pero amigo, déjame decirte que para Dios un pecado, así sea del tamaño de una pulga y tamaño del mundo, para Dios es pecado. Así que para Dios un pecado chiquito y un pecado grande para delante de Dios es pecado. Y no hay de otra manera que te puede salvar, sino solamente creyendo en Jesucristo. Ahí está la vida eterna para todo aquel que la quiera. ¿No la quieres? No te preocupes. No me voy a cansar quizás de gritártelo, porque es lo que Dios me ha puesto a hacer, es lo que Dios me ha mandado a hacer, para que el ser humano escuche el Evangelio. No importa
no importa, amigo. Lo bueno es que escuches. Y triste, vuelvo a repetirte, porque en aquella ocasión, en aquel tiempo, en el día postrero, las cosas van a ser tremendas. Las cosas van a ser de una manera que no las vas a querer vivir, amigo, amiga. Ahora es el tiempo, hoy es el día que Jesús, Dios ha mandado mensaje a este lugar para todo aquel que escuche la palabra. Dice la palabra: si oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Es lo que Dios quiere del ser humano. Él quita ese corazón de piedra duro, como esa piedra de petate que parece cuando la quieres quebrar y nomás rebota la barra encima de esa piedra. Pero sabes que hay un Dios todopoderoso que hace que todo lo imposible para Él es posible. Pues Él es el Dios todopoderoso, para Él no hay imposibles. Cuando Dios toca el corazón de los seres humanos, los cambia porque los cambia. Y aquel que se va a perder es porque Dios no tuvo misericordia de ellos. Porque Dios, esto es por misericordia. Dice la palabra que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. No es de quien corra, no es de quien quiera, sino de quien Dios tenga misericordia. ¿Qué hace el mundo ahorita? ¿De qué manera viven? Todo haciendo a su manera, todas las cosas haciéndolo equivocadamente. ¿Por qué sufren los países? ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque no está Dios en la vida de cada uno de ellos. Porque en lugar, vuelvo a repetirte, en lugar de ir con Dios y doblar tus rodillas para Jesús, van y se arrodillan delante de esas cosas que ellos inventan. Es una tristeza, porque la ignorancia de los seres humanos es tremenda. Dice la palabra: porque pretendiendo ser sabios se hacen necios. Por eso dice que Dios nos abandona en sus vanos razonamientos. No tienen razón, hay un velo de incredulidad que no les deja ver la verdad. Y por eso van y se arrodillan delante de las cosas que para Dios es abominación, son cosas detestables. Pero todo criminal, todo político, ¿por qué crees que en los países sucede lo que sucede? ¿Tú crees que nomás porque sí? No, querido amigo. Porque esos hombres, esos gobernantes en el mundo, vuelvo a repetirte, la mayoría son satanistas, son satánicos. Tienen el poder en sus manos, amigo, y ellos hacen y deshacen. Hay servidores públicos, puede ser un gobernador, puede ser alguien que diga: no, pues yo soy alguien, yo soy la mano derecha del presidente. Pero cuando ese gobernante ya no lo necesita, así sea quien sea, lo va a quitar del camino. No sabes cómo se mueven las cosas en los gobiernos, no sabes de qué manera se mueven las cosas, porque se apartan de Dios, porque no tienen a Dios en su corazón. Si tuvieran a Dios en su corazón, las cosas serían diferentes para el mundo. Pero el mundo, el ser humano no quiere saber de Dios. El ser humano se aparta de Dios. Y entonces las cosas van a ser tremendas para la humanidad. ¿Por qué? Porque ponen su fe en el hombre y no su fe en Dios, quien es el que nos provee, quien es el que nos da todo. De Él proviene todo. No proviene del ser humano, no proviene del gobernante en quien tú pongas tu fe. Es Dios quien provee todo, es Dios quien provee, es Dios quien provee. Dios es todo. Si el ser humano no viene a Cristo Jesús, no hay nada bueno para el mundo. Si el ser humano no viene a Jesucristo, nada bueno esperes, amigo. Te puedes molestar, amigo, conmigo. Moléstate. Pero es mejor que te duela. Porque dice la palabra del Señor que es como una espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma.
las coyunturas, los huesos, los tuétanos, dice la palabra. Cuando la palabra hiere en el ser humano, va a haber sanación, mi querido amigo. Si la palabra te es molesto, fíjate, y te voy a decir algo maravilloso de parte de Dios, que cuando eso sucede, Dios ya está trabajando en tu vida. Y así seas el más, que digas, a mí nada me mueve, yo soy esto, el muy valiente, lo que quieras decir, pero delante de Dios se quebranta todo ese hombre valiente. Delante de Dios llega llorando, con un corazón arrepentido, con un corazón humilde delante de Dios, para que Él le perdone, para que Él limpie su vida, para que Él cambie su mente, para que Él ponga un corazón nuevo, para que Él ponga un espíritu nuevo, un corazón conforme a la voluntad del poderoso de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador de las almas del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Para eso nos ha mandado el Señor aquí a predicarte, amigo. Te vuelvo a repetir, yo sé que hay molestia, porque sabes que a mí me molestaba, a mí me enojaba cuando me hablaban del Evangelio. A mí me era molesto, ¿sabes? Porque me pegaba en la llaga, porque me daba donde me dolía. Y el diablo sabía de qué manera me tenía agarrado. El diablo sabe de qué manera te tiene en su puño. Así que cuando llega el Evangelio, ese no te quiere soltar, ese no quiere tan fácilmente que te vayas de sus manos. Él te quiere tener en sus manos porque te quiere tu alma, pero no para vida eterna en Cristo Jesús, sino para condenación eterna en ese lugar de tormento, en ese lago de fuego donde dice la palabra que no hay descanso de día ni de noche, donde el gusano no duerme. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahí está la vida, ahí está la salvación. No en esas cosas que hace el ser humano, no en los dioses que hace el ser humano con las manos, solo en Cristo Jesús. Él rompe cadenas. Él dice que Él es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él rompe ataduras de brujería, Él rompe ataduras de todo, de vicio, de drogadicción, de prostitución. Él limpia todo. Él te trae y te va a purificar para Él. Él es el único que cambia. No el cura, no el papa, no el predicador, no el pastor. Es Cristo Jesús. Él es el que da la vida. Él murió en la cruz por ti, por mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. No hay otro. Por más que le buscas y digas que yo soy un mentiroso, por más que digas que soy un vil mentiroso, para ti lo soy, pero para Dios, que es la verdad, y porque predico la verdad de Jesucristo, no hay mentira. Al contrario, es la verdad. Es la verdad para tu alma, para tu vida, amigo. Mira cómo vive la humanidad, el ser humano, perdido en las drogas, perdido en el vicio, perdido en todo tipo de maldades por la perversidad de su mente. Sabes, amigo, que todo aquel criminal, aquel asesino, aquel narco que hace todo tipo de cosas, no lo hace por cuenta propia, porque son demonios que se meten en la mente de los seres humanos para que el diablo cumpla los propósitos que él tiene para el ser humano que se va a perder. ¿Tú crees que ellos actúan por cuenta propia? De ninguna manera, amigo. Está tremendo lo que sucede en el mundo, pero por eso Dios está advirtiendo. Hay predicadores, hay personas que vienen y en todas partes del mundo están llevando el Evangelio. La palabra lo dice, es profecía, que se tiene que predicar el Evangelio pues, por todos los rincones de la tierra. Y entonces dice, vendrá el fin, pero no el fin del mundo, sino el fin del Evangelio.
El fin cuando ya se va a dejar de predicar la palabra y ya no va a haber predicadores, ya no va a haber quien hable del evangelio. Y entonces dice la palabra que van a querer, pero ya no va a haber quien hable. Entonces dice que van a andar como errantes en el mundo, como errantes buscando quien les hable de Dios. Ya no va a haber, porque se va a acabar. Por eso dice la palabra que hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el día que Jesús está hablando a tu corazón. Hoy es el día que Dios está hablando para que le abras tu corazón, para que Él more en ti. Así que no te niegues la oportunidad, porque Él está dando oportunidad al ser humano para que venga Jesucristo, para que salve su alma. Pero no quieres, no te preocupes, no hay problema. Como dicen en el mundo, no hay aguijón. No te preocupes, sigue como estás, sigue viviendo, creyendo a tu manera. Pero nomás déjame decirte que en aquel tiempo va a ser lo triste, querido amigo. En aquel tiempo va a ser lo triste para cada uno de los seres humanos que fueron indiferentes y que renegaron y que blasfemaron el nombre de Jesucristo. En aquel día dice que todos van a querer. En aquel día dice que todos van a doblar su rodilla. Pero ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber chance, amigo. Hoy es el tiempo. Hoy es el día para que abras tu corazón para Jesús. Mira, voy a leer escritura. Voy a leer escritura. Profeta Habacuc. Este profeta, empezando, son tres versículos. Empezando, el profeta cuestiona a Dios como los seres humanos lo hacemos. Cuestiona a Dios por las cosas que están pasando en ese tiempo en el mundo, porque había tanta maldad como la hay ahorita. Entonces, este profeta habla con Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero voy a leer escritura, Habacuc 2:1. Leo en el nombre de Jesucristo. Estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dices, ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Abren su boca como el sepulcro, son insaciables con la muerte y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que las conquistó, cantándoles: ¡ay de ti, que te haces rico con lo que te pertenece! ¿Hasta cuándo conseguirás amontonando las riquezas que tomaste prestada? Cuando menos lo esperes, llegarán tus acreedores, despertarán los que te atormentan y te dejarán desnudo. Las naciones se unirán en contra tuya y te saquearán como tú las saqueaste a ellas. Te harán pagar todos tus crímenes, las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. ¡Ay de ti! Has llenado tu casa con el producto de tus robos para ponerte a salvo de todo peligro. De modo que has cubierto tu casa de vergüenza y has causado tu propia destrucción al destruir a numerosas naciones.
Aún las piedras de los muros y la madera de las vigas gritarán en contra tuya. ¡Ay de ti que construyes tus ciudades sobre el crimen y la injusticia! El Señor Todopoderoso va a hacer inútil todo tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego, y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces la tierra como las aguas llenan el mar. ¡Ay de ti que emborrachas a tus vecinos, dándoles vino mezclado con drogas para humillarlos contemplando su desnudez! En lugar de honor, tú cubrirás de vergüenza, porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu circuncisión y convertirá en humillación tu gloria. Las violencias que le hiciste al monte Líbano se volverán en contra tuya y te espantarán por la matanza de sus animales. Esto te vendrá a causa de tus crímenes y de las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. ¿De qué sirve una escultura en cuanto ha sido terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva la mentira? Los ídolos no pueden hablar, pues ¿cómo podrá confiar en ellos el hombre que los fabrica? ¡Ay de ti que a un ídolo de madera le dices que despierte, y a una piedra muda que se ponga de pie! ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén cubiertos de oro y plata. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él toda la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Jesucristo. ¿Quieres leer esta escritura? Abacú, el profeta Abacú, uno de los profetas menores. No te estoy mintiendo, agarra tu Biblia y lee. Fíjate lo que dice. Fíjate de qué manera habla Dios. Fíjate nomás cómo son las cosas delante de mi Dios Todopoderoso. De ese Dios que ciertamente te ama. Te ama cuando vengas a su Hijo. Te va a amar cuando vengas a Cristo Jesús. Pero no te va a amar si no has venido a Jesucristo. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que no hay amor de Dios en ti mientras no vengas a Jesucristo. ¿Pero qué te cuesta? ¿Por qué te complicas la vida? ¿Por qué le rechazas? Es sencillo, es tan fácil venir a Jesús. Las cosas Él las va a cambiar. Si hay algo en tu vida que no está bien delante de Él, Él va a cambiar todo. Él va a hacer diferente tu vida para que le agrades a Él. Es lo único que Dios quiere. ¿De qué manera? Mira cómo habla el profeta, cómo habla Dios de lo que le dice el profeta que haga. ¿Qué hacían las autoridades en aquellos tiempos? ¿De qué manera oprimían, mataban, asesinaban? Tenían el poder en sus manos, pero no para bien, sino para mal, para oprimir al pueblo. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Es lo mismo. ¿A poco crees que hay justicia con el gobierno de México? Después de ese país, El Salvador, que gloria a Dios que por ese presidente que ahora tiene ese país. Muchos no lo quieren. ¿Sabes por qué no lo quieren? Porque Dios lo puso ahí. Cuando las cosas vienen de parte de Dios, el mundo lo rechaza. Rechaza al hombre, que son puestos por Dios. Dicen que cómo es posible que está haciendo esto con aquellos criminales, pandilleros. Ahora reclaman, pero ¿qué tal cuando aquellos pandilleros mataban sin piedad por cobrar piso y no pagaban piso? No tenían misericordia. Ahora esos derechos humanos reclaman, y porque no reclaman, protestaban cuando hacían esos criminales de las suyas, porque no hacían nada. Ahora sí reclaman.
¿A dónde está el mundo? Mira dónde está el ser humano, defendiendo la maldad, defendiendo los crímenes que comete el ser humano. ¿Qué dice ese presidente que ya se fue de México? O yo creo que ni se ha ido porque sigue gobernando. Abrazos, no balazos. Dice, los criminales tienen derechos porque son seres humanos. Déjame decirte que Dios les llamaría de otra manera. Porque todo ser humano que comete crímenes sin piedad, y no es que es un crimen, son infinidad de crímenes, cientos de crímenes, millares de crímenes posiblemente. Y este hombre dice, hay que respetarlos. ¿Y qué pasa con el pueblo pobre? El pobre común, el pueblo común que vive al día, que tiene que pagar el piso por eso, porque si no, no puedes vender. ¿Dónde están los derechos del pobre? ¿Dónde están los derechos del pueblo? Mira cómo son las cosas. Dice la palabra de Dios, porque dice, para el hombre, dice, los caminos todos les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Todo el malvado piensa que su camino es el más correcto. Todo malvado piensa que ese camino que ellos llevan es el mejor, cuando es el peor. Pero déjame decirte, amigo, que todas esas personas no va a quedar impune. Si delante de la justicia de los hombres queda impune, pero de la justicia de Dios, mi amigo, esos hombres no se van a librar. Mediante Dios tenga misericordia, posiblemente pueda perdonarles, pero si no tiene misericordia Dios de ellos, lo que va a pasar con ellos delante de Dios va a ser tremendo. Dice la palabra, horrenda cosa es caer a manos de un Dios vivo. Porque no sabes de qué manera Dios nos va a juzgar. O Dios te va a juzgar por los crímenes, por la desobediencia, por no creer en lo que Él está diciendo que creas. Entonces, ¿de qué manera se comporta el ser humano? Y lo triste es que el ser humano pone su fe y su confianza en los gobernantes, en los presidentes. Allí no hay nada bueno, amigo. Mira, cosas tremendas vienen para el mundo. Al pobre le tapas la boca como hacen los gobiernos. ¿Sabes de qué manera? Con las ayudas, con una despensa. Con eso le tapan la boca. Y cuando él mismo lo decía, ese presidente, con los pobres vamos a la segura, porque cuando los necesitamos ahí van a estar. Y cabal, como dijera aquel, así son las cosas. ¿Por qué? Porque no quieren creer en Dios, porque no quieren venir a Jesucristo. Entonces las cosas no van a mejorar, todo va a ir de mal en peor, todo viene para cosas más tremendas al mundo, para la tierra. Hay mucha gente que se burla, dice que el tiempo que anuncia la venida de Jesucristo y no ha venido. No te preocupes, amigo, Dios es bueno, Dios tiene misericordia. Dice que Él no retarda su promesa, Él la va a cumplir. Pero ¿sabes por qué? Porque la retarda, porque dice no la retarda, pero está esperando a que tú vengas a Jesús. Está esperando a que le busques, pero tú no quieres. No quieren venir a Jesucristo. Quizás Él venga mañana. Dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Han pasado 2000 años, 2025 años de Jesucristo. Para Él es como si hubiera pasado, para Dios es como si hubiera pasado solamente 2 días. Aquí sí que Él puede venir mañana o puede venir en 1000 años, pero lo que Dios quiere es que vengas a Él para que cuando mueras vayas a Cristo Jesús, para que Él salve tu alma. Eso es lo que Dios quiere. No te preocupes si va a venir hoy o mañana o en 1000 años más. Lo que Dios quiere es que vengas a Cristo para que salve tu alma. Eso es lo que Dios quiere. Pero la gente se burla. Es pura mentira, no es cierto. Vamos a seguir creyendo en lo que nosotros creemos. Mucha gente dice no te metas. Si tú crees en tu Dios, cree en tu Dios, pero respeta nuestra creencia. Claro, amigo, respetamos. Dios mismo respeta lo que tú crees.
Dios mismo está respetando, pero como te vuelvo a repetir, aquel día va a ser lo triste, aquel día va a ser lo tremendo. A ver si cuando estés delante del juez justo le vas a decir: déjame seguir creyendo en mis tradiciones, déjame seguir creyendo en lo que yo creo. A ver si le vas a decir eso, a ver si vas a tener el valor, pero vas a ver que va a ser lo más triste. Dice que aquel día va a ser el lloro y crujir de dientes para todo aquel que rechazó la verdad de Jesucristo en vida. El muerto ya no puede hablar, el muerto ya no puede decir: creo en Jesucristo para vida eterna, para salvación de mi alma. El muerto ya no puede hablar. Tú que estás vivo, lo puedes hacer. Tú que tienes vida, puedes abrir tu boca, pero no lo quieres hacer. Es lo único que Jesús quiere. Te invita a que vengas a Él. Abre tu corazón. Que podemos predicar la verdad solamente. Quizás hay predicadores, dicen no, que a veces que es muy duro el mensaje, pero ni con un mensaje duro, ni con mensajes de amor, vienes a Jesucristo. No te importa, no te interesa. Jesús tiene amor para nosotros. Él dio su vida por ti y por mí. Él derramó su sangre para los pecados, por nuestros pecados. Todo lo que pasa en el mundo es tremendo, queridos amigos. Todo lo que sucede en estos tiempos está tremendo. Está duro lo que sucede con nosotros como seres humanos. Pero Dios es bueno y sigue siendo bueno. Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión de nosotros. Por eso es que estás aquí todavía, ¿no? Pero mira todo lo que sucede. Las enfermedades. Cuando en aquellos tiempos, cuando yo venía creciendo, no escuchaba del cáncer, de diabetes, más ahorita el cáncer está acabando con los seres humanos. ¿Sabes por qué, amigo? Todo lo que comemos está contaminado. Vegetales, frutas está contaminado. La tierra se está contaminando, amigo. Y tú no lo ves. La tierra ya está dando y está a punto de claudicar, porque ya dio todo lo que tenía que dar. Ya la tierra la están haciendo que produzca, pero a la fuerza, con químicos, para que produzca la fruta, el vegetal, de lo que comemos. Todo eso envenena. Por eso el cáncer, por eso la diabetes. Ahí está el Monster, está todo ese tipo de bebidas energizantes que jode los riñones, jode la vida de nosotros. Pero no, ahí estamos tragando y tomando eso. No entendemos que todo es para mal. El cuerpo solamente necesita agua para que sobrevivamos. No necesitamos todo lo que le metemos. Pero el ser humano somos tontos, somos ingratos. Cerveza, droga, cuántas cosas. Pobre cuerpo, ¿a dónde va el organismo? ¿Tú crees que es de piedra o de hierro? Para que no se eche a perder el hígado, para que no se eche a perder el páncreas, los riñones, los pulmones. No, amigo. Si la humanidad está aquí es porque Dios es grande. Si la humanidad está aquí porque Dios tiene misericordia. No crees que porque esto, que muchos dicen yo tengo mis riquezas porque yo hice todo esto, yo tengo propiedades de esto. Todo eso se va a quedar. Nada te vas a llevar cuando te mueras. Hay un canto muy hermoso, un canto que cantaba un artista de aquellos años 70, 80, dice: vive la vida, dice, porque quizás de alguna manera Dios pudo inspirarle, pero este es el punto, amigo. Todo lo que tú tienes aquí materialmente, nada te llevas, todo se queda. Esos gobernantes o multimillonarios que se hacen ricos robando, que se hacen millonarios a base de dinero mal habido, extorsionando, matando, ese dinero está lleno de sangre y no es bendecido por Dios. Y va a pagar consecuencias todo ser humano que cometa ese tipo de atrocidades.
delante de Dios van a pagar. Quizás aquí en la tierra, como te vuelvo a repetir, se van a librar de la justicia terrenal, pero de la justicia de Dios no, mi querido amigo. Y eso va a ser lo más tremendo. Y yo creo que nada va a quedar impune que no tenga que pasar por factura. Así que todo dice que por lo que hablas, por lo que dices, por lo que no hablas, vamos a dar cuentas. Así que así va a ser, hermanos, mis amigos. Hermanos todavía no, porque no han venido a Jesucristo. Simplemente amigos, porque venimos a anunciarte la palabra. Venimos a anunciarte la verdad del Evangelio. Ay de ti si hiciste caso. Ay de ti si no pusiste atención. Ay de ti si lo ignoras. Ay de ti si eres indiferente delante de la palabra de Dios. Dice la palabra delante, dice que sobre ti va a ser tu muerte. Tú mismo vas a ser culpable de tu muerte porque no pones atención o no pusiste atención al mensaje de la palabra de Dios para salvación de tu alma. Hasta aquí, queridos amigos, hasta aquí el mensaje. La palabra se predica. La palabra se predica para que la atesores o no lo atesoras. Es cosa tuya. El mensaje es enviado y el mensajero cumplió con el mensaje. El mensajero ha cumplido, así que ahí queda en tu conciencia. Ahí queda en ti. ¿Quieres la vida eterna en Cristo Jesús? ¿No la quieres? Es problema tuyo. ¿Quieres seguir creyendo en tus ídolos? Pero esto es, mira lo que dice más bonito aquí, el libro de Habacuc. Esto es algo tremendo y muy hermoso, que cuando Dios va a abrir tu corazón y va a romper ese corazón de piedra, va a entrar, porque va a entrar. Mira, yo voy a leer esta última porción. Dice, ¿de qué sirve una escultura en cuanto ha sido terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Los ídolos no pueden hablar. ¿Cómo pues podrán confiar en ellos el hombre que los fabrica? ¡Ay de ti, que a un ídolo de madera le dices que despierte y a una piedra muda que se ponga de pie! ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén recubiertos de oro y de plata. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él toda la tierra. Hasta aquí nomás. El que tenga oídos, que oiga, dice la palabra. El mensaje ha sido dado. Si sigo hablando ya no son palabras de Dios y van a ser palabras mías, y las palabras del hombre no edifican, solamente las palabras de Dios. Hasta aquí, que el Señor les bendiga, que Jesús tenga misericordia de cada uno de los seres humanos en el mundo. Hasta aquí, si Dios lo permite, a donde Dios nos lleve llevando el mensaje de su palabra. Gloria a Dios. Que cuando ella da una bendición, la